Buenos días, mi nombre es Marta Elena González, soy la arquitecta encargada del área de matemáticas en el Instituto Americano de Quintana Roo y vamos a iniciar con las clases en línea y nuestro primer tema es la aritmética. Iniciamos entonces con la clasificación de los números reales. Vamos a identificar cuáles son los números reales y son todos aquellos que están dentro de la recta numérica. Todos conocemos, ¿sí?, este formato, ¿recuerdan? Es decir, estamos desde el menos infinito, que es a la izquierda, al cero, más hacia el infinito positivo, ¿sí? Todos esos números que están contenidos dentro de este proceso los conocemos como números reales, ¿sí? Y pueden ser números enteros, o podemos identificar, por ejemplo, la raíz negativa de 9, un cuarto, 0.5 o el famoso pi que ya conocemos. Todos estos números, como vemos, son fracciones, son decimales, son constantes. Todos ellos están contenidos dentro de los números reales, pero vamos a ver que también hay una subclasificación. Ya. La siguiente clasificación que podemos anotar son los llamados números naturales. ¿Cuáles son estos? Los que utilizamos para contar. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es decir, enteros positivos. Enseguida tenemos una clasificación muy importante porque nos va a servir para todo lo que vemos de productos notables y factorización, los números primos. Estos números se llaman así, son los que tienen únicamente dos divisores, la unidad y sí mismos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son. Son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. ¿Podríamos pensar que son números impares? No, tenemos un número par aquí. Vamos a identificar cómo podemos encontrar los números primos. Nos dice la definición que son números que tienen como divisores la unidad, es decir, el 1 y sí mismos. Si nosotros dividimos el 2 entre 1 y el 2 entre sí mismo, cuando hacemos la división el resultante es un entero. 1 por 2, 2, para 2, 0. 2 por 1, 2, para 2, 0. Observamos entonces que es divisible porque nos da como resultado un número entero y no hay residuo. Podríamos seguir dividiéndolo a lo mejor entre 3, ¿sí? Pero ya empezamos a obtener decimales y esto no es correcto. Nada más es divisible entre números enteros para que pueda clasificarse como número primo. Seguimos comprobando en el caso del 3, entre la unidad y entre sí mismo. 1 por 3, 3, para 3, 0. 3 por 1, 3, para 3, 0. ¿Se fijan? Obtenemos un número entero y no hay residuo. Entero y no hay residuo. Podemos también dividirlo a lo mejor entre 2, pero ¿qué pasa? Insisto, aquí ya tenemos, ¿sí?, residuo y empezamos a obtener datos con decimales y eso no es correcto. Aquí podemos observar entonces que todos cumplen con la misma característica. Solamente son divisibles entre 1 y entre sí mismos estos datos porque nos dan enteros sin residuo. Pero podemos observar que aquí tenemos algunos datos faltantes, como el 9, y aquí es donde podemos observar por qué no es número primo. Vamos a dividirlo entre la unidad, entre sí mismo. 1 por 9, 9, para 9, 0. 9 por 1, 9, para 9, 0. Obtenemos entero y no hay residuo.
Pero ¿qué observamos aquí? Que el 9 también podemos entrar con un 3 como elemento divisor. Y nos da un entero y no hay residuo. Podemos observar entonces que este tercer elemento ya nos saca de clasificación el 9, porque ya tiene 3 elementos divisores. Por lo tanto, aquí no existe, al igual que el 15, que es lo mismo, ¿no? La unidad, sí mismo, entre 3 y entre 5, siempre nos va a resultar enteros sin residuos. Ya son más elementos divisores. Siguiente clasificación, números compuestos. Volvemos al dato de que estos son aquellos números que tienen más de 2 divisores. Es lo que los diferencia de lo que es los números primos, ¿sí? Sería 4, 6, 8, 9, 10, 12. Y podemos comprobarlo con lo que ya habíamos visto, que es divisible entre la unidad, nos da enteros sin residuos, entre sí mismo, ¿sí? Entero y sin residuo, y otro más en este caso, ¿sí? Entero sin residuo. Tiene más divisores, más de 2 divisores, que son los que clasifican a los números primos, ¿sí? Esa es la diferencia de los números compuestos. ¿Okay? Siguiente, tenemos los números enteros. Los números enteros es el conjunto que forma los números positivos, 0 y negativos. Es decir, estamos hablando vamos a ponerle así para identificar que son positivos. Entonces lo conforman números positivos, negativos y 0. ¿Sí? ¿Se fijan? Son números enteros. ¿Qué podemos observar aquí? Que no hay decimales. Esa es la diferencia entre los números enteros que están contenidos dentro de los números reales, porque ahí sí tenemos fracciones, constantes, etc. Siguiente, números racionales. Los números racionales son de la forma P entre Q. Recordemos que empezamos a ver formulitas, porque pueden ser cualquier dato. Y nos condiciona a que P y Q pertenezcan, recordemos este símbolo, que es como un trinche, una E al revés, y significa pertenece a los números, ¿qué? Tenemos aquí, enteros. Bien importante que observen esto. P y Q tienen que estar clasificados dentro de los números enteros. ¿Por qué? Porque no debe de haber fracciones aquí. Quiere decir que un 2.5 entre 3.1 podemos hacer la operación, pero ya no se considera número racional, ¿sí? Tiene que ser enteros, ¿sí? Enteros. Por eso es que se clasifican, que los dos deben de ser como condición dentro de los números enteros. Pero además nos indica que el valor de Q debe ser, fíjense bien, esto es un igual, y esto nos indica cuando lo tachamos diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque cualquier operación que divida entre 0, ¿qué nos da? 0. 0. ¿Sí? Por lo tanto, no puede ser condición para que sea un número racional, que debe estar así. Y recordemos también que tienen como sinónimo, que son números racionales, fracciones, o también tienen otro nombre que se llama cocientes o divisiones. ¿Sí? Aquí es importante recordar que siempre que veamos estos conceptos, cuando nos dicen obtenga el cociente de, quiere decir que es una división, ¿sí? Recordemos que podemos simbolizar así la división, así, ¿sí?
o así, por ejemplo. ¿Sí? Así sería el símbolo. ¿Ok? Va. Por último, vamos a ver los números irracionales. Los números irracionales son aquellos que su parte decimal se conforma de una serie infinita de dígitos. Pero no existe un periodo regular, no hay una secuencia lógica, ¿sí? Y por lo regular son raíces inexactas. Es decir, como ejemplo, podemos hablar de raíz de 2. ¿Cuál es la raíz de 2? No es 2, es 1.19, ¿sí? Podemos observar que hay decimales en su resultado. Es una raíz inexacta. Hablamos también de pi, que es un dato obviamente irregular, ¿sí? ¿Observamos eso? Raíz de 3, ¿sí? Todos estos datos, aunque son fracciones, son irregulares. Observamos eso. Por eso se llaman irracionales.